voy a hacer una breve introducción de su larga experiencia. Yay es licenciado en Ciencia Política y Humanidades por la Universidad Hebrea de Jerusalén y magíster en Business Intelligence por la Universidad de Barcelona. Y ha trabajado tanto en Uruguay como en Israel. En Israel fue directivo del Instituto de Formación de Líderes Juveniles Latinoamericanos. En Uruguay se dedicó muchos años a la educación no formal en el marco de movimientos juveniles de la colectividad judía. Fue director de Juventud en el Centro Recordatorio del Holocausto y director de Cultura y Juventud de la Comunidad Israelita del Uruguay. Yay también dirige Bereshit, la experiencia judía, que es un emprendimiento que conecta a personas con la historia y la cultura judía en el Uruguay. A través de circuitos innovadores, lidera la iniciativa del Museo Judío del Uruguay. Es guía educativo en Polonia y además es director de la Cátedra de Judaísmo Nillo Asher de la Universidad Católica del Uruguay. Yay, encantado de tenerte y adelante, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Pablo, Gonzalo, todos los organizadores, las felicitaciones por este espacio que acaban de inaugurar, y agradecido doblemente, ¿no?, por considerar la temática, esta temática en particular, como de relevancia para comenzar este ciclo, y por otro lado, por supuesto, la invitación particular hacia mi persona. Voy a empezar diciendo que todo lo que vaya a exponer hoy no representa ninguna de las instituciones en las que yo trabajo, por lo tanto voy a hablar desde mi visión personal, pero el tema lo voy a encarar por lo menos desde 4 aproximaciones distintas, que es como yo llego de alguna manera a poder estar acá conversando con ustedes. Hay por supuesto un componente que tiene que ver con mi pertenencia comunitaria. Yo pertenezco a la colectividad judía del Uruguay, o sea que les voy a poder compartir algunos aspectos que tienen que ver con esa visión desde adentro, de trabajar en distintas instituciones y proyectos comunitarios. En esto que comentaba Pablo de la experiencia judía en Uruguay, me toca realizar distintos circuitos por el Montevideo judío, la Montevideo judía, y eso de alguna manera me fue permitiendo generar espacios de encuentro y de intercambio con locales, extranjeros, judíos, no judíos, interesados en el tema de la historia y la cultura judía en el Uruguay. Y eso es un espacio que va permitiendo también conocer cuáles son las principales interrogantes, dudas, prejuicios, estereotipos sobre los judíos en el Uruguay. Hay una tercera aproximación que tiene que ver con esto que comentabas, que trabajo también como guía educativo en Europa, concretamente en Polonia. Eso me fue permitiendo ver también, de alguna manera, la prehistoria de la historia que vamos a contar hoy. El antes de la vida judía en el Uruguay, ¿no? ¿Quiénes eran esos inmigrantes que emigraron aquí al Uruguay y qué buscaban al llegar aquí? Y en última instancia, quizás más desde lo académico, de haber podido seguir en los últimos años o en estar involucrado hoy en día en algunas investigaciones sobre lo judío en el Uruguay, también va permitiendo ir distinguiendo o ir comparando la temática, la historia, la colectividad judía en Uruguay, compararla con la historia de otras colectividades que llegaron aquí, encontrar las diferencias, las similitudes, y eso es un poco lo que me gustaría compartir con ustedes hoy. Así que lo que voy a hacer es, básicamente, en el tiempo que tenemos, voy a hacer una muy breve introducción a quiénes son los judíos en general, pues yo sé que acá veo mucha gente muy conocedora de la temática, pero nunca viene de más poder hacer un rápido repaso de quiénes son los judíos en general, después poder hablar sobre, en particular, estos judíos que llegaron al Uruguay, concretamente a Montevideo, cómo fue su proceso de integración,
cómo se fue desarrollando la vida judía en el Uruguay. Vamos a compartir algunos episodios quizás menos felices de la historia de la integración, y también algunos datos de actualidad. Y bueno, para hacerlo, por supuesto, siéntanse libres de escribir en el chat cualquier comentario, cualquier pregunta. Vamos a dejar algún espacio también para el intercambio. Y para hacer esto, para darle un contexto capitalino y para hacerlo también más dinámico, lo que voy a hacer es compartirles si me permiten compartir pantalla, voy a compartir una pequeña presentación y los voy a invitar en realidad a... Ahí ya me dejó. ¿Ya estás? Ok. ¿Sí? Ahí ven la pantalla. Sí. Perfecto. Y los voy a invitar en realidad a viajar un poco en el tiempo y hacer algunas paradas, algunas estaciones interesantes en algunos sitios emblemáticos de la ciudad y a través de ellos poder contar la historia. Así que bueno, empecemos entonces por el principio, por el génesis de lo que estamos hablando, y esto voy a tratar de hacerlo lo más acelerado posible. Pero de acuerdo a la tradición bíblica, la historia comienza con la creación del mundo hace 5.781 años. En el libro de Génesis, precisamente, se cuenta cómo Dios va gestando el universo y a todos los seres humanos de la naturaleza. La tradición hebrea, concretamente, empieza con Abraham, el primer hebreo, quien, siguiendo el mandato de Dios, deja su casa, sus viejas costumbres paganas, para sentarse en la tierra señalada por el único Dios al que reconocerá a partir de entonces. De esa forma se establece el pacto perpetuo que unió para siempre a Dios, al pueblo hebreo y a la tierra prometida de Israel. Abraham se gana el título de patriarca, al igual que sus descendientes Isaac y Jacob, que continúan con la tradición monoteísta. Por ser temeroso de Dios, Jacob recibe el nombre de Israel, siendo todos sus descendientes hijos de Israel o israelitas, organizados en 12 tribus a lo largo y ancho del territorio designado. Poco tiempo después, los hebreos son esclavizados por el faraón en Egipto, debiendo trabajar arduamente en la construcción de las pirámides, sus bebés recién nacidos arrojados al mar, el pueblo hebreo realmente en peligro de extinción, y surge entonces la figura del líder Moisés, quien con ayuda divina vence a los egipcios a fuerza de 10 dolorosas plagas, abre las aguas del Mar Rojo y libera al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Ese éxodo hacia la libertad es lo que se narra y se celebra en la festividad de Pesaj, las Pascuas judías. Pero el camino a la tierra prometida atravesaba el arduo desierto, el pueblo hambriento, cansado, comienza a cuestionar el liderazgo de Moisés y a perder fe en Dios, pero llegados al monte Sinaí, Dios entrega a Moisés la Torá, representada por las 2 tablas de la ley, donde se enumeran los 10 mandamientos, y la fe es renovada. Este hecho es lo que constituye a los hebreos en un pueblo. 40 años todavía ambularían por los desiertos hasta poder llegar a la tierra prometida. Los tribus pasan a conformar el reino de Israel bajo el mandato de los reyes Saúl, David, Salomón. Salomón es el que va a terminar construyendo el templo sagrado de Jerusalén, convirtiendo la ciudad como la capital del reino, y en estos tiempos también es donde los hebreos habitantes de Judea pasaron a ser conocidos como judíos. Hoy vamos a hablar de hebreos, israelitas, judíos como sinónimos, pero esto es simplemente el origen para que ustedes lo tengan presente. Ese pueblo de Israel estaba rodeado de distintos pueblos paganos que no aceptaron su monoteísmo e intentaron conquistar su reino y convertirlo a sus religiones. Los babilonios primero, luego los romanos en el año 70, destruyeron el primer y segundo templo, grandes templos de Jerusalén, obligando a los judíos a exiliarse fuera de su patria y a dispersarse por todo el mundo. Ahí comienza lo que llamamos la diáspora judía. Lejos de la patria ancestral y sin el gran templo, los judíos debieron construir nuevas instituciones para poder mantener sus tradiciones. Y acá es donde surge la figura de la sinagoga, la institución de la sinagoga como lugar de rezo, pero también como lugar de encuentro y de reunión. Iban a crear también el Talmud, entre otros. Los judíos que se asentaron
en Europa Oriental y Central van a ser conocidos con el nombre de Ashkenazim, o Ashkenazí, Ashkenaz es Alemania en hebreo, se caracterizaban por vivir en pequeños barrios o aldeas conocidas como Shtetls y hablar la lengua Yiddish. Los judíos que se asentaron en España, Portugal, luego la cuenca del Mediterráneo, van a recibir el nombre de sefaradim o sefaradíes, van a vivir mayormente en las llamadas juderías, y van a practicar o van a hablar el ladino o el judeo español. Dentro de este grupo hay que marcar también el grupo de lo que eran los judíos del norte de África, judíos árabes, conocidos como orientales o orientalistas. En Etiopía incluso hubo una importante comunidad que la tradición sugiere son descendientes de Salomón y la reina de Saba, las tribus perdidas de Israel. Incluso en China vamos a encontrar judíos, poniendo un poco en contradicción esas antiguas teorías del judaísmo como raza y mostrando lo diverso que es el pueblo judío. Y siempre, por supuesto, permanecieron judíos viviendo en esa patria histórica de la tierra de Israel. Llegamos a la Edad Media, los judíos pasan por distintos momentos de penumbra y bienestar, de acuerdo a la voluntad de los gobernantes de turno, que en cada región decidían si aceptarlos o no y bajo qué estatus, siempre considerados como extraños en tierra ajena. El llamado pueblo del libro, por la importancia otorgada al estudio, tenía restringido el acceso a las universidades. Y habiendo sido pastores en la tierra de Israel, la posesión y el trabajo de las tierras, fuente de poder de entonces, también les fue negado, debiendo ocuparse de labores que eran vistas como poco decentes, tales como el comercio. El auge del cristianismo en Europa y la lucha por demostrar que aquella era la verdad única terminarían por restaurar la Inquisición, institución que forzó a los judíos a convertirse al cristianismo, a emigrar o a ser quemados vivos en la hoguera. Algunos judíos se convirtieron al cristianismo y seguían manteniendo la fe a escondidas, lo que fue conocido con el nombre de marranos o criptojudíos. La expulsión de los judíos de España en 1492 fue el acontecimiento más trágico vivido hasta el momento. La persecución religiosa y el odio a los judíos, conocido como antisemitismo, se expandió por toda Europa, originándose ataques directos hacia personas e instituciones judías. Los pogromos en Europa Oriental se caracterizaban por arrasar con poblados judíos con extrema violencia, saqueos, violaciones y asesinatos. La época moderna trajo consigo el avance de la ciencia y la razón. La Revolución Francesa, con su lema libertad, igualdad y fraternidad, y su proclama derecho del hombre y del ciudadano, permitió por primera vez a esos judíos ser considerados como ciudadanos con derechos civiles y políticos. Fue la llamada emancipación judía. Las murallas de los guetos judíos fueron derribados y progresivamente los judíos pudieron ingresar también en universidades y a las profesiones que antes les eran vetadas. Los judíos reaccionaron de distintas maneras a los cambios propuestos para la modernidad. En el campo de la religión, esta fue separándose de la cultura, surgiendo así judíos ortodoxos, conservadores, reformistas y seculares, de acuerdo al grado de apertura hacia los distintos cambios. En cuanto a la cuestión social, surgieron distintas corrientes ideológicas que acompañaron los procesos generales de la sociedad europea, y al mismo tiempo intentaron dar respuesta al antisemitismo que no desaparecía. Los iluministas judíos se adhirieron al movimiento de la Ilustración, judíos formaron parte de movimientos revolucionarios como el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Hubo judíos que optaron por asimilarse completamente a la cultura dominante, negando su identidad judía. Por último, hubo también quienes lucharon por crear un movimiento de liberación nacional judío, el sionismo. El sionismo fue el movimiento que defendió el derecho de la nación judía a tener su propio Estado, al igual que otras naciones. Ese Estado debería constituirse la patria histórica del pueblo judío, la tierra de Israel. O sea que, de esta manera, pese a conformar un mismo pueblo, los judíos manifiestan una gran diversidad de orígenes, tradiciones y creencias. La crisis de fines de los años 20 y años 30 va a traer consigo el ascenso de los regímenes nazifascistas. La Alemania nazi de Hitler va a aprovechar el descontento popular para incentivar el odio hacia los judíos. Ese nuevo tipo de antisemitismo tuvo su máxima expresión, lo conocemos como la Shoah, el Holocausto, el plan sistemático de exterminio de los judíos de Europa a mano de la Alemania nazi y sus colaboradores. Al menos 6 millones de judíos fueron exterminados en fusilamientos, guetos, campos de concentración y exterminio, entre ellos 1,5 millones de niños. La Shoah termina siendo no solamente la mayor tragedia judía hasta el momento, sino Auschwitz se termina convirtiendo en un símbolo universal del mal, lo que termina desencadenando también
la creación de las Naciones Unidas, el concepto de derechos humanos, y también va a llevar al establecimiento en 1948 del Estado moderno de Israel. Los judíos sobrevivientes emigraron a todas partes del mundo buscando nuevo refugio, y entre ellos también al Uruguay. Y acá comienza de alguna manera nuestra historia, que la verdad es que para hablar de los judíos de Montevideo tenemos que hacer una pequeña introducción y decir que en lo que tiene que ver con la historia, con la presencia judía en Uruguay, hay un lugar donde se cruzan historia y leyenda. Y eso tiene que ver con varias teorías y varias investigaciones realizadas en la región sobre presencia judía en la época colonial. En Argentina, Brasil y México este tema se estudió a fondo. En el caso uruguayo estamos todavía en deuda. Hay Colonia El Sacramento, es un lugar donde se juntan historia y leyenda precisamente porque durante su fundación, 1680, varios de los portugueses, primeros pobladores, pudieron haber sido judíos marranos, judíos criptojudíos, entre ellos incluso el fundador de Colonia, Manuel Lobo. Y en la Posada Plaza Mayor, hoy en día en Colonia, podemos encontrar debajo de una escalera esto que podría ser restos de una antigua mikve, un antiguo baño ritual judío en la ciudad. Ahora pasemos a Montevideo, la primera presencia judía en Montevideo. Y acá también hay un vacío en la investigación, porque sabemos que hubo presencia presencia judía en la época colonial de Montevideo, en la fundación de Montevideo, incluso parte de lo que era la calle Juan Carlos Gómez era conocida como calle de los judíos, pero tenemos un vacío y un desafío para futuros investigadores. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que la inmigración que conocemos ya con nombres y apellidos, y lugares de origen y lugares de destino, va a comenzar a final del siglo XIX, donde van a empezar a llegar distintas olas de inmigración judía. Podemos hablar de 5 grandes olas. La primera a final del siglo XIX, la segunda a comienzos de ya el siglo XX, la tercera en el periodo de entreguerras, la cuarta en los años 30, cuando hablamos del ascenso también de los regímenes nazifascistas, a lo largo de lo que va siendo la conquista y ocupación nazi de Europa, los judíos, sobre todo alemanes o de habla alemana, que terminan llegando acá, y la última gran ola, que va a ser ya después de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes del Holocausto. Se calcula que entre 3.000 y 3.500 sobrevivientes del Holocausto pasaron por aquí, algunos se quedaron, algunos tomaron Uruguay como país de tránsito. Hay que decir que pese a algunos momentos de restricciones y cierres de frontera y algunos rechazos, incluso muy famosos, a barcos con refugiados judíos que intentaban llegar al Uruguay, los recuerdos de esos sobrevivientes que lograron entrar acá y reconstruir sus familias, sus comunidades, siempre mencionan a Uruguay, a ese país que los recibió con gran cariño y los incentivó a involucrarse activamente en la sociedad y aportar de sí. Esos inmigrantes que llegaron, y antes hablábamos de esta división grande del mundo, ashkenazíes y sefaradíes, van a llegar aquí al Uruguay por motivos distintos, en épocas distintas, pero podemos decir que en líneas generales lo que los empuja a salir principalmente de Europa van a ser las penurias económicas, el antisemitismo creciente, inestabilidad política, y van a buscar un lugar de refugio. Algunos, muchos, hay que decir la verdad, lo que intentaban era llegar a la América del Norte, pero por la cierre de frontera, las restricciones a la inmigración van a terminar en América del Sur. Muchos de esos inmigrantes primero van a llegar a Argentina y a Brasil y luego recién al Uruguay, pero después de la inauguración del puerto pasajero de Montevideo ya empiezan a llegar directamente aquí. Y es importante decir que traen consigo también toda la carga ideológica, institucional, comunitaria que conocían de Europa. O sea que lo que vamos a ver acá de cómo se fue conformando la comunidad tiene que ver con cómo estaban acostumbrados a vivir su vida comunitaria y practicar su judaísmo en los lugares de origen. Esto, ustedes sabrán, esto es al igual que otras colectividades, los inmigrantes tenían que presentar esta especie de certificado de inmigración, hoy serían
visas, y llama la atención esto que el texto dice, había que demostrar tener aptitudes para el trabajo y gozar de buena reputación y moralidad. Y esto hay que decir que también las instituciones judías que se fueron creando se preocupaban por quienes vayan a ser miembros de la comunidad mantengan también estas buenas costumbres y buena reputación y moralidad. Estos inmigrantes, entonces hay un proceso bastante conocido que tiene que ver con esa llegada de un público que al principio llega con serias dificultades, como se dice, con una mano atrás y otra adelante. Muchas veces el padre de familia emigrando primero y dejando a la familia atrás, y solamente después de obtener un lugar para vivir, algún ingreso, algún dinero, recién ahí mandar la carta de llamada para poder traer al resto de la familia. ¿Y qué veían a la hora de llegar al puerto de Montevideo, además del Hotel Nacional de Emilio Reus, que durante pocos años funcionó también como hotel transitorio de inmigrantes? Y en el puerto de Montevideo los esperaban aquellos judíos que habían inmigrado hace muy poquito antes, hace poco tiempo atrás, y los recibían, los acompañaban a veces a su casa particular, a veces al hotel de inmigrantes, a veces les daban también un primer dinero para poder mantenerse, y iba creciendo de alguna manera la solidaridad como estrategia también de supervivencia a esos inmigrantes recién llegados. Que hay que decir, en el caso de los sefaradín, quizás fue más fácil por cuestiones idiomáticas, pero en el caso de los ashkenazim, que venían de Europa Oriental, Rusia, Polonia, Lituania, hablaban yiddish, que no tenía nada que ver con el español, precisaban necesariamente de estos inmigrantes que ya con una semana más en el país ya podían serles de mucha utilidad. Y estos inmigrantes se van a asentar prácticamente en todos los barrios de Montevideo, sobre todo los barrios típicos de inmigrantes. Estamos hablando de la Ciudad Vieja, de Goes, del Cerro, La Unión, de Paso Molino, prácticamente todos los barrios de Montevideo, y también en todos los departamentos del Uruguay. Si bien hoy nos vamos a enfocar en los judíos en Montevideo, hay que decir que también hubo por lo menos 3 experiencias interesantes de intentos de colonización agrícola judía en el Uruguay, en Paysandú, la colonia Wilson, la colonia Tres Árboles, en la zona del Río Negro, pero eso es para otro día. Acá en Montevideo van a residir mayormente, al igual que otras colectividades, en conventillos, en casas de inquilinato. La mayoría de los inmigrantes sefaradín se va a asentar en la zona de la Ciudad Vieja. Hay quienes dicen era parecido a sus ciudades de origen, Turquía, Grecia, Isla de Rodas, rodeados del mar, del río. En este caso, la cercanía al puerto que permitía conseguir todo tipo de trabajos temporales para poder sobrevivir. Y el caso de los judíos ashkenazíes que venían de Europa Oriental se van a asentar mayormente en Goes, Villa Muñoz, Reus, lo que conocemos hasta el día de hoy como el barrio de los judíos, precisamente porque, por lo menos hasta los años 40, la mitad de la población de un barrio de 40.000 personas, 20.000 eran precisamente judíos, y había una concentración muy importante de instituciones y de vida judía en el barrio. Todo tipo de ocupaciones tenían estos primeros inmigrantes, y al igual que otras colectividades, esto por supuesto no es propio de los judíos, la gran mayoría trabajó en la venta ambulante, con un canasto a cuestas, recorriendo toda la ciudad, todos los barrios de Montevideo, también el interior. Sí hubo una particularidad en cómo se conocían a estos vendedores ambulantes judíos, y se los conocía con el nombre de Cuentenik, quienes llevan las cuentas, o clappers, quienes clap, clap, iban golpeando puerta a puerta para vender la mercadería. Este personaje fue tan pintoresco en nuestra ciudad que incluso, como sabemos, llegó a tener una agrupación en el carnaval con el nombre de los clappers. Ahora, estos vendedores ambulantes trajeron por lo menos 2 innovaciones. Por un lado, yo siempre digo, estos eran los primeros delivery
que traían mercadería hasta la puerta de tu casa. Por otro lado, eran también los primeros que permitieron pagar en cuotas, permitiendo a mucha gente acceder a mercaderías un poco más costosas gracias a este sistema de venta a crédito. De alguna manera, como digo siempre, esta gente golpeaba la puerta y decía, bueno, si usted no me puede pagar hoy, me paga el mes que viene, si no me puede pagar el mes que viene, me paga hoy, y así iban recorriendo las calles de nuestra ciudad. El primer documento escrito que tenemos sobre presencia judía en Montevideo, en realidad, es de un diario de Salto, llamado Ecos del Progreso, en 1878, y habla de algunos adictos a la ley de Moisés, sinónimo de judío, residentes en Montevideo intentan abrir una sinagoga donde se oficiara semanalmente según los preceptos hebraicos. O sea que esos inmigrantes recién llegados empiezan a crear instituciones que puedan darle respuestas a las distintas necesidades que tenían esos inmigrantes recién llegados. Y por supuesto, una de las primeras necesidades tenía que ver con la práctica de la religión, si bien no necesariamente eran judíos practicantes, judíos religiosos. La sinagoga, en hebreo, Beit Knesset, significa lugar de encuentro, lugar de reunión, va más allá del ritual religioso. Y los primeros lugares que oficiaron como especies de sinagogas, en realidad eran pequeñas casas de algún inmigrante que o le sobraba una habitación o transformaba una habitación en un lugar de encuentro y convocaba a los vecinos del barrio a que se congreguen en determinados momentos importantes del año en ese lugar. Y fueron creando distintas instituciones. Y hay que decir, hay un patrón de desarrollo de vida institucional de los judíos en Uruguay y en Montevideo en particular. Y así como había necesidad de instituciones de rezo, una de las necesidades principales, de hecho es una condición prácticamente para permitir una vida judía normal en un lugar, para establecer una comunidad judía, es la presencia, la existencia de un cementerio judío. Porque ustedes saben, hay determinadas leyes de entierro en la tradición judía que obligan a un entierro perpetuo. Y en 1916, tanto los ashkenazíes como los sefaradíes van a crear dos instituciones paralelas para tratar de convencer a las autoridades del Uruguay, y estamos hablando de un régimen de toda la tradición vallista, de la separación, años de la conversación por la separación entre religión y Estado, y les fue difícil convencer a las autoridades para poder tener un cementerio propio. Y acá siempre viene una anécdota conocida por muchos de ese grupo dirigente de la comunidad que va a hablar con Valle y Ordóñez, que ya no era presidente en ese momento, pero tenía, por supuesto, su influencia, tratar de convencerlo para crear un cementerio judío, y la respuesta habría sido algo así como ustedes no tienen ningún problema en vivir entre nosotros, pero no quieren estar enterrados entre nosotros. Por un lado podríamos decir cierta incomprensión de este fenómeno particular judío. Por otro lado también tenemos que entender el contexto, los años, separación de religión y Estado, no era algo admisible en ese entonces, y luego de grandes negociaciones y una figura bastante preponderante, creo que acá a ustedes les va a ser familiar, como la del doctor Domingo Arena, que hace un poco de intermediación, y hay quien dicen, gracias a ciertos vínculos de judíos y dirigentes políticos que compartían algún marco en la masonería, se pudo permitir finalmente la creación de un cementerio judío en Uruguay, pero no en la capital Montevideo, y por eso tenemos el cementerio israelita en la ciudad de La Paz. Así que se fueron creando sinagogas, escuelas, y era lo común era prácticamente que la gran mayoría de esos inmigrantes, o la generación de los ya nacidos acá en el Uruguay, ir de mañana a la escuela pública, a la tarde a la escuela judía complementaria. Tenemos este edificio que está hasta hoy, es la escuela de la UTU, el centro de UTU de comercio en Villa Muñoz, y que fue
la escuela Sholem Aleichem, y ahí tienen la estrella de David en la fachada, que ya no se ve hoy en día, las banderas de Uruguay, de Israel, o la escuela, estos son los comienzos de la escuela integral que existe hasta el día de hoy, y tenemos que nombrar por lo menos dos principales herramientas o dos principales hechos que permitieron una muy buena integración de los judíos al Uruguay, sobre todo si los comparamos con los vecinos de la región. La separación de religión y Estado y el hecho del Uruguay de tener el carácter laico facilitó que muchos judíos se pudieran integrar a la sociedad y se sintieran cómodos practicando acá sus costumbres. Y el segundo elemento es la escuela pública, precisamente, que le permitió a muchos, pública, gratuita, laica, obligatoria, que le permitió a muchos judíos integrarse a la sociedad. Obviamente hubo lo que hoy llamaríamos bullying, con esos niños inmigrantes que hablaban el yiddish y mezclaban palabras en polaco y en español, o en yiddish y español, pero fue una de las cosas que permitieron la integración judía al Uruguay. También crearon otras instituciones, como instituciones culturales, instituciones médicas, bancos, ¿no? El Banco Israelita, el Banco Palestino, instituciones deportivas. Hoy sobrevive Hebraica y Maccabi, pero en el pasado llegó a haber hasta 4 clubes judíos, porque era una respuesta a una necesidad puntual, y esto es lo que quiero marcar, ¿no? Que las instituciones judías, hoy hablamos de cerca de 60 instituciones judías, responden a distintas necesidades que tiene el colectivo en cada momento. Y de alguna manera, de pequeños grupos o de pequeñas instituciones que existían en esos primeros años, en esas primeras 4 décadas o 3 décadas del siglo XX, terminan surgiendo las 4 comunidades de origen que tenemos hoy en día. La Kehilá, la comunidad israelita del Uruguay, la de la calle Canelones, la comunidad sefaradí, antiguamente en la calle Buenos Aires, hoy en el centro Maimónides, en 21 de septiembre, la sociedad israelita húngara del Uruguay, con ese edificio histórico en la calle Durazno, y la nueva congregación israelita del Uruguay, NSI, tradicionalmente de judíos de habla alemana, que han estado en la calle Maldonado, en Río Branco, y hoy en día están en Positos, y estas 4 comunidades de origen dan pie de alguna manera a lo que va a ser el Comité Central Israelita como institución techo de la vida judía en el Uruguay. O sea que tenemos estas comunidades de origen, que estas comunidades de origen, esto es interesante, esto es una diferencia al Uruguay o de Sudamérica con lo que pasa en el mundo angloparlante, por ejemplo, donde es muy común el tema de las congregaciones religiosas. Aquí, las instituciones comunitarias, las grandes comunidades, lo que hacen es intentar preocuparse por todas las necesidades que pueden tener esos judíos. Si hay un judío que está pasando por una situación por algún problema de salud, van a recibir por parte de la comunidad una visita al hospital, al sanatorio donde está internado. Si hay algún judío que está pasando por malestar económico, van a recibir algún tipo de ayuda de la comunidad. No es esto un estado paralelo de ninguna manera, sino que es una expresión de esos valores, de esa solidaridad que vivían en Europa, de un modo de vida al que están acostumbrados cuando vivían en Europa, y lo traen consigo cuando llegan acá. Es una manera de practicar esa solidaridad y esos valores aquí. Bueno, esto es una foto más moderna, la sinagoga sefaradí, el templo de la calle Buenos Aires, quizás una de las sinagogas más lindas de Sudamérica, con muchos símbolos que pueden encontrar ustedes en cualquier otra sinagoga del mundo, pero también con vitrós que son espectaculares, propios de esta comunidad, y una sinagoga también que se abre en tiempos de y esperemos post pandemia, también el Día del Patrimonio, para que todo quien esté interesado en visitar una sinagoga y conocer sobre los judíos en Uruguay puedan participar de alguna manera. O el salón de la Kehilá, la comunidad israelita del Uruguay. Muchos de ustedes deben haber estado en algún acto recordatorio del Holocausto, por ejemplo,
aquí en este lugar, o en el acto que organiza la Beneverit junto con la NSI del pogrom de noviembre del 38, la llamada Noche de los Cristales Rotos. Hay mucha actividad comunitaria también abierta a todo público. Ahora, si hacemos este paseo por Montevideo, como para darle también contexto a esto que nos reúne, ¿no? Los judíos, especialmente en Montevideo, tenemos varios sitios interesantes de la ciudad que nos señalan la presencia judía o algún vínculo con los judíos. Sin duda que este es uno de ellos, el memorial al Holocausto del pueblo judío en la Rambla de Montevideo, en un lugar súper central, ya proyectado a finales del año 91, inaugurado en el 94, en el 95 pasa a ser ya patrimonio, sitio histórico nacional. Muchos piensan que este es el memorial, lo que se ve desde la Rambla, pero en realidad el memorial se puede ingresar, cada parte tiene una explicación. Fue el primer acto público, de alguna manera, en recordación del Holocausto. Contó también con la presencia del canciller del Estado de Israel, Shimon Peres, que unos meses más tarde se va a convertir en primer ministro de Israel tras el asesinato de Isaac Rabin, a quien vemos al lado de Peres. Es una de las más famosas, más conocidas sobrevivientes que llegaron al Uruguay, Ana Benkel de Vinokur, y Uruguay es, de lo que sabemos, el primer y por ahora único país en el mundo en tener una escuela pública con el nombre de una sobreviviente del Holocausto. Podemos mencionar otros sobrevivientes muy conocidos que llegaron acá, el caso de Jill Reichman, por ejemplo, o últimamente el caso del recientemente fallecido Isaac Borojovich, o de Gisa Alterwein, la niña de la maleta, que fue salvada por una familia polaca que recibió luego el título de Justos entre las Naciones. Quien está entre Ana Vinokur y Shimon Peres es el contador Roberto Weiner, además de haber dirigido varias instituciones comunitarias, fue uno de los integrantes de la comunidad judía que fue muy activo en la construcción del memorial. Lamentablemente, el antisemitismo que conmemora el memorial, de alguna manera cada tanto se hace presente, se sigue haciendo presente, y pese a esta historia de la integración judía al Uruguay, lamentablemente cada tanto tenemos que sufrir algún tipo de incidente antisemita, como fue este del 2017, hubo también otros, y que en el caso de la colectividad genera un fuerte trauma, porque nos retrotrae a otras épocas, y a épocas donde determinadas acciones, discursos de odio, manifestaciones, llevaron a incidentes realmente lamentables. Como fue, por ejemplo, en el año 87, el caso de Paladino, este neonazi que se le ocurre sobre la calle Gonzalo Ramírez colgar una bandera nazi y no pasa nada, hasta que decide hacer una lista de judíos prominentes y salir a buscarlos para dispararle. Fallece en ese incidente Simón Lasowski, lo que además nos trajo muchos recuerdos cuando hace tan solo 5 años se dio el asesinato de David Frem, el dirigente comunitario y padre de familia en la ciudad de Paysandú. O sea que este tipo de incidentes de alguna manera a la colectividad las agarra en ese lugar incómodo de tratar de integrarse, de poder aportar a la sociedad, pero cada tanto sucede algo que les genera ese recuerdo feo del rechazo. Que también se ve físicamente en la ciudad, porque las puertas blindadas, podríamos decir, las puertas de seguridad, por ejemplo, en el Templo Sefaradí en la calle Buenos Aires, originalmente eran de madera, pero luego una bomba incendiaria en el año 60 tuvieron que ser sustituidas. O
luego estos pilotes o maceteros que vemos en instituciones judías en Montevideo, que llegaron después de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, a la comunidad judía en Argentina. Todos quisiéramos que las instituciones judías puedan estar nuevamente a paso de vereda y abiertas a todo el mundo, pero es un recuerdo también de este Montevideo del Uruguay que tenemos. Otros sitios que tienen que ver con la presencia judía en el Uruguay: en la Ciudad Vieja, al lado, detrás del Club Hebraica y Maccabi, la Plaza Golda Meir, en homenaje a la visita de Golda Meir justamente en el año 59 a nuestra ciudad, donde fue recibida ya en el aeropuerto tuvo un gran recibimiento. Estas son imágenes del archivo de Israel, pero en el Sodre también hay un archivo muy, muy interesante. Se estuvo en el Parlamento, recibió un doctorado también y habló en el Paraninfo de la universidad. Y este monumento, de alguna manera, homenajea a quien fue la primer y hasta el día de hoy única primer ministro o primer mandataria mujer en el Medio Oriente. Y esto es algo lindo, esto es del archivo israelí, que se van desclasificando archivos hace poco. Miren cómo se despide Golda Meir del Uruguay, diciendo que al abandonar la hermosa tierra del Uruguay, donde he vivido jornadas inolvidables, deseo agradecer las numerosas pruebas de amistad de vuestra excelencia durante mi estadía en este país, amistad que tuvo hermosas y notables expresiones en los hondos conceptos dirigidos a mi persona y por mi intermedio a mi país y a mi pueblo. Bla, 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 bla. Esta visita me ha enseñado una vez más que una amistad como la de nuestros dos países, afirmada sobre elevados valores espirituales comunes, no tiene limitación en el tiempo y permanece inalterable a través de las circunstancias históricas. Y esto tiene que ver con una relación muy especial. Primero, la colectividad judía con lo que fue el Estado la creación del Estado de Israel, pero también esos festejos masivos en el año 48, donde el pueblo uruguayo se suma a la colectividad judía a celebrar este hito, con fuerte participación, además uruguaya, como sabrán ustedes, a través del delegado a las Naciones Unidas, Rodríguez Fabregat, el propio Ben Gurión, el primer ministro israelí, visita el Uruguay en 2 ocasiones, la última en el 65, y a mano izquierda lo vemos precisamente con Rodríguez Fabregat. Y Ben Gurión está perpetuado también en el espacio público montevideano a través de la plazoleta David Ben Gurión. Esto es Ramón Anador y Navarra, Comodoro Coe. Abro paréntesis, en algún momento desapareció el cartel de la plazoleta David Ben Gurión. Ojalá luego de las reformas actuales de este espacio pueda volver. Y algo lindo y simbólico, esta plaza está justo enfrente, en diagonal, a la plaza justamente Rodríguez Fabregat. Esta es la foto vieja, hoy en día está preciosa esta placita. Podemos mencionar otros sitios que tienen que ver de alguna manera con la colectividad o con esta relación también histórica de estas dos naciones, estos dos países, viendo con esto de los vínculos históricos de Uruguay. Como es el Parque de la Amistad en Villa Dolores, en el viejo zoológico, quizás alguno de ustedes sabe, pero quizás otros no, está inspirado justamente en un parque de la amistad que existe en la ciudad de Ra'anana en Israel, y la propia colectividad participó en los inicios del proyecto. Sitios que no necesariamente son directamente vinculados con la vida judía en Montevideo, pero que hablan de la presencia judía: la famosa visita de Albert Einstein en el año 25, perpetuada no solamente por este banco que viene a perpetuar lo que fue el encuentro entre Einstein y Bas Ferreira, sino también el monumento en el Parque Rodó, ese sí con aporte de la colectividad judía. Y cuando Einstein se despide del Uruguay, también menciona la calidez que encontró acá, tanto en el seno de la colectividad como en el pueblo uruguayo. Esto no le va a gustar a los hermanos argentinos, pero él hace una comparación ahí y habla también de la calidez uruguaya que recibió aquí. La plaza Raúl Wallenberg,
en el Parque Valle y que honra a ese diplomático sueco que en Budapest y otras ciudades logra salvar varios judíos, convirtiéndolo en justo entre las naciones, que es el máximo título de honor que le puede otorgar el pueblo judío a alguien que arriesgó su vida por salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que es otra presencia que tiene que ver con los judíos en nuestra ciudad. Y hubo también personajes ilustres internacionales que han visitado el Uruguay. El premio Nobel Elie Wiesel, que visitó el Uruguay 2 veces. Aquí está en el Museo de la Shoah, el Museo del Holocausto, que está en la Keilah, en la comunidad israelita del Uruguay, en la calle Canelones. Cuando el Papa Juan Pablo II visita el Uruguay, en el 89, y se reúne con distintos actores de la sociedad, se va a reunir con una delegación de la comunidad judía, y allí va a estar Gil Reichman, ese sobreviviente del campo de exterminio de Treblinka, uno de los menos de 70 sobrevivientes que sobreviven a ese campo de exterminio, donde murieron casi 900.000 judíos, y se van a reunir y estrechar las manos. Podemos mencionar personajes locales como Gurvich, como el famoso pintor Gurvich, podemos hablar de las artes, podemos hablar de Soma Baker, podemos hablar de una presencia muy importante de judíos aportando en distintas áreas del país, y por supuesto también en la política. Yo no voy a entrar en esta temática. Aquí veo entre los participantes mucha gente que podría disertar sobre presencia judía también en la vía política de los distintos partidos del Uruguay, pero también hay una intención de poder, hasta el día de hoy, integrarse o consolidar esa integración al Uruguay. Como para cerrar, me voy a quedar con un par de imágenes. La primera, esta del grupo de danza folclórica Navía, estuvo hace poco en el programa de Got Talent, incluso en la televisión uruguaya, y es una manera, una expresión, hay que decir, no todos los bailarines son precisamente la colectividad, son personas que están interesadas en expresar la cultura o la identidad judía a través de la danza, y eso es un fenómeno de la vida judía en el Uruguay y en Montevideo. Voy a, quizás derribo un mito con esto, pero la mayoría de los judíos en Montevideo y en Uruguay no se definen como judíos religiosos, y su vínculo o pertenencia con los judíos pasa más por los lazos familiares, por determinadas tradiciones, y sobre todo por los aspectos culturales. Y hay distintas y diversas maneras de expresar esa identidad judía, y la danza justamente es un ejemplo de ello. La otra imagen que les traigo para el cierre tiene que ver con ese famoso récord Guinness que rompe Uruguay en el año 2017, organizando el asado más grande del mundo, y que se podía percibir dentro de esos miles y miles de personas, creo que 20.000 personas que compartieron ese día ese récord, se podía percibir también una estación kosher de comida judía. A mí me gusta mucho esta foto porque de alguna manera muestra esto, la integración de lo judío y lo nacional. Así que de alguna manera, yendo un poco al hoy, también para hablar un poco del hoy hablamos de una comunidad cercana a las 15.000, 16.000 personas. Tengo que decir, seguramente sean muchas más, porque hay personas que fueron perdiendo el vínculo, lo van descubriendo de a poco, descubren que su apellido puede ser judío y llaman y se interesan. Por supuesto es una comunidad también que, al igual que el resto del Uruguay, sufre del fenómeno migratorio negativo, que está mayormente concentrada en Montevideo, 90 y pico % de la comunidad de Montevideo, con 2 comunidades judías organizadas también en Paysandú y en Maldonado, y una pequeña colectividad que está resurgiendo también organizativamente en Rocha, pero se concentra mayormente en Montevideo, con cerca de 60 instituciones muy activas, dando distintas respuestas a diversas necesidades de la comunidad, y participando también de la
o aportando también a la sociedad, como una colectividad más de las tantas que tenemos en este Uruguay, que se va descubriendo más multicultural de lo que aparenta. Así que de alguna manera esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero haber podido aportar y que en este rato hayan podido tener una aproximación a este fenómeno de la vida judía en Montevideo, y con mucho gusto, abierto también a intercambio, alguna pregunta o algo que ustedes quieran comentar. Veo en el chat que acá me están diciendo que está el Liceo 53 Raúl Wallenberg, sí, tenemos también mención a Janusz Korcz, acá está también, bueno, lo que era la escuela, 2 escuelas Estado de Israel, se da ese tipo de intercambios también en el mundo de la educación. Perdón, y tengo una pequeña sorpresa también, antes de abrir el micrófono. Y sí tiene que ver con la política y con este espacio. No me voy a meter en la interna del partido, pero sí algo que tiene que ver con el partido. Y así como ustedes hoy manifestaron interés también en acercarse o aproximarse a la temática de los judíos en Montevideo, esto es un extracto de todo lo que se ha escrito, o algunas de las cosas que se han escrito sobre los judíos en Uruguay, pero hay también mucho de prensa judía que salía en distintos idiomas. Y hace poco, investigando un poco en el archivo, encontré esto. Son 2 propagandas políticas del Partido Colorado, en el diario Der Moment, que era un semanario del judaísmo religioso, ortodoxo, del sionismo ortodoxo, escrito en yiddish. O sea, como manera también de ver cómo desde los propios partidos había un interés de acercarse a la colectividad, incluso desde los propios códigos de la colectividad. Así que me pareció interesante compartir esto también con ustedes. Bueno, la verdad, Jay, que es tremenda la barrida, por no sé cómo calificarla, que nos has dado, que por lo menos a mí me ha emocionado, desde la vieja Europa, que tantos compartimos, hasta estas tierras, y el paseo que nos has dado también por Montevideo, ciudad de tantos, y bueno, hermosa charla. Yo les pediría que los que quieran conversar, preguntar, aportar, ahí veo a Adriana que levanta la mano, pueden hacerlo levantando la mano como Adriana, o me ponen la manito, que ahí si los que saben manejar el Zoom, pueden hacerlo. Adelante, Adriana, la escuchamos. Consulta. Una de las imágenes era una obra de teatro en yiddish. ¿Se han preservado en Uruguay documentos, libros de una cultura tan rica como fue la yiddish? Sí, se ha preservado. Incluso el Uruguay participó, la comunidad participó hace un par de años en una iniciativa de enviar cerca de 200 cajas de libros en yiddish a una universidad en Estados Unidos que digitaliza todos los libros para que estén al alcance de todo el mundo. Siguen habiendo acá en Uruguay, hay un club de yiddish, de hecho 2 clubes de yiddish, y se sigue enseñando el yiddish. Hay cursos todas las semanas, también hay curso de ladino, de judeo-español. Hay teatro en yiddish incluso, que se sigue realizando. Así que ahora estamos en contexto de pandemia, pero antes de la pandemia incluso las obras de teatro de esa agrupación, que es de la comunidad israelita, la Keilah, se hacía, se invitaba al público general. Y hay otra institución que es la Asociación Israelita Jaime Shitlovsky, que también la quiero mencionar acá, que también
sigue manteniendo una cultura yiddish muy, muy fuerte. Me alegro, gracias. Muchas gracias, Adriana y Shai. Y bueno, seguimos esperando sus contribuciones, al que quiera. A ver, Max Zapolinsky, por favor, si podés desmutearte. Adelante, Max. ¿Qué tal? Un placer poder participar de esta charla. Quería agregar solo algún elemento que creo que en este marco puede ser interesante, alguna cosa que comentó Shai. Cuando la comunidad buscaba, en sus inicios buscaba la creación del cementerio, y como bien Shai dijo, las dificultades que se encontraban en ese momento, bien dijo Shai que quien actuó de alguna manera contratado en principio como mediador de las negociaciones fue el doctor Domingo Arena, que el dato anecdótico, por lo que dicen, es que justamente él, después que terminó y se concretó la realización de eso, que entre paréntesis se terminó concretando en la ciudad de La Paz, de donde era intendente don Tomás Berreta, que luego fue presidente de la República y que también habría tenido participación en las decisiones finales, el doctor Arena le devolvió a la comunidad los honorarios que le cobró como forma de donación y aporte. Por lo menos eso es lo que de alguna manera se dice, que son algunos elementos que en este marco creo que son bastante sensibles, ¿no?, para ser considerados. Nada más que eso, un placer. Qué buena anécdota, Max. Seguimos atentos a quien quiera decirnos algo, tanto por el chat como levantando la mano. Julio, ¿estás levantando la mano? A ver si podés activar tu micrófono, Julio. Ahí está. Un pequeño dato, aparte de los Cuentenix y los parejeros y todo lo demás, vinieron también con otras profesiones y básicamente como obreros, ¿de acuerdo? Los ramos de los peleteros, me toca así por tradición, vinieron y trabajaron como obreros y también trajeron ideas relativas al trabajo obrero y a las ideas de aquella época y la moral de trabajo de aquella época. Es lo único que quería agregar. Gracias, Julio. Todos los comentarios están bienvenidos, las preguntas. Ahí preguntan sobre el tema de la inmigración criptojudía de Portugal o España en la época colonial. Desde el punto de vista de evidencia, a ver, quienes han investigado son, por lo menos hay dos grandes investigadores, Saban por un lado y Boleslao Levin por otro, sobre todo en Brasil, Argentina, México. Hay algunos trabajos sobre cierta relación entre lo que es el desarrollo económico en el Río de la Plata en esos años y lo que podría llegar a ser participación judía en ese desarrollo económico, pero evidencia documentada, en el caso concreto de lo que después va a ser Uruguay, te diría que casi que nula. No hay registros, no quedan registros lamentablemente de los apellidos de los primeros pobladores portugueses. Y bueno, y más allá de esta cuestión anecdótica a veces de los apellidos, y que sabemos que determinados apellidos tienen un origen sefaradí, a muchos les sorprende, pero apellidos que tienen que ver con lugares de origen, con ciudades, ¿no? Zaragoza, Salamanca, apellidos que tienen que ver con color de tez o de cabello, ¿no? Blanco, blanca, moreno, rubio, apellidos que tienen que ver con ocupaciones, apellidos que hasta querían ser más papistas que el Papa para que nadie sospechara que eran judíos, como Santa María, por ejemplo, o Casa de Jesús, terminan en realidad
hay algún vínculo, alguna pista de un posible ancestro judío marrano o criptojudío, pero eso es lo que tenemos hoy. Acá pasa en Uruguay, esto es interesante, a veces fallece alguien, una abuela, un abuelo, encuentran un candelabro en la casa, se dan cuenta que el apellido era, yo qué sé, Carrasco, y empiezan a investigar y ve que Carrasco es uno de los 5.000 apellidos sefaradíes que aparecen ahí en internet. Entonces llaman a la comunidad y se interesan, y a veces encuentran algún tipo de vínculo. Pero en respuesta a la pregunta, no hay evidencia clara, y en el caso de Colonia, que esa fue la siguiente pregunta que están haciendo acá, hubo expertos que vinieron a estudiar si eso es o no un antiguo baño ritual judío. Hubo quienes dijeron que sí, hubo quienes dijeron que no. Yo siempre digo, Colonia es el lugar donde se juntan historia y leyenda de la presencia judía en Uruguay. Bueno, las leyendas también son parte de la historia ya, y así que por lo menos son la pimienta, ¿no? O la sal. Yo te quería hacer una pregunta muy, muy cortita. La comunidad judía en Montevideo o en el Uruguay, desde después de aquellas olas de inmigración, etcétera, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ha vuelto a sus tierras o se ha mantenido en cuanto a números? ¿Ha crecido? ¿Cómo ha sido brevemente esa situación? Es una comunidad que, al igual que la gran mayoría de comunidades judías en el mundo, salvo en casos particulares como en Israel, por supuesto, Alemania, sorprendentemente, y algún otro lugar, son comunidades que están en descenso, en un proceso de achicamiento, también por emigración, y hay una fuerte emigración hacia el Estado de Israel, cuando fue, sobre todo también en periodos de crisis, vemos también que la mayoría de la ola inmigratoria que se va a Uruguay se va a Israel. El ejemplo más cercano que tenemos es esa crisis, la crisis del 2002, 2003, de 2.000 judíos que dejaron el Uruguay, la mitad emigraron hacia Israel. Y bueno, y hay ciertos incentivos también y ayuda económica para el que lo hace. También tenemos un fenómeno natural en sociedades abiertas, liberales y tolerantes o respetuosas con la diversidad cultural, que es el fenómeno también de la integración o la asimilación, y de familias que quizás eran observantes hace 2 o 3 generaciones, y que al día de hoy los miembros de la familia prácticamente no mantienen ningún vínculo con la comunidad. No hay censos judíos, y no hay ninguna forma de llegar a una aproximación conceptualmente justa de qué significa ser judío en Uruguay, en ningún tipo de encuesta o censo, o sea que es muy difícil también saber. La categoría es de autoidentificación, y ahí es la diversidad que hablábamos antes, el judío religioso, el que su mamá o su abuela o su abuelo eran judíos o son judíos, pero él no tiene vínculo, el que hace danza folclórica en la comunidad y eso es su manera de conectarse. Así que es una pregunta, se achica, pero hay un potencial de crecimiento también en esto de quienes van descubriendo algún tipo de vínculo. O de argentinos y de personas de los países vecinos que deciden emigrar al Uruguay e integrarse a la vida comunitaria acá. Buenísimo. Bueno, seguimos atentos a sus preguntas o comentarios. No sabía que mis tierras natales familiares de Colonia eran también tierras
de la comunidad judía, donde es cierto que se mezclan y se intervenan muchísimas historias. Ahí hay todos los misterios que quieras, están por allí. Bueno, pero Colonia, el departamento de Colonia también, Sí, sí. todas las ciudades, todos los pueblos ha tenido también concentración importante de vida judía. Bueno, nosotros encantados de seguir recibiendo preguntas, pero también atentos a que ya vamos 1 hora y algo de la atención que agradezco mucho de todos ustedes y también de Shai. Aceptaríamos las últimas 2 preguntas o comentarios, si les parece. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más o alguna acotación, alguna observación. Gonzalo, no sé si tú querés decir algunas cosas al respecto de lo que escuchamos. Gracias, Pablo. En realidad yo había habilitado el micrófono para al final agradecerle a Shai y decirle que en definitiva quedó para nosotros en la historia del instituto, porque es la primera actividad que realizamos y el primer expositor, o sea que siempre va a estar en nuestro corazón, digamos, esta charla y esta exposición. Así que te lo quería agradecer. Y nada, empezamos a estudiar Montevideo por las bases, y las bases siempre es la gente, y la gente son sus colectividades, así que nos agrada mucho poder contar con todos ustedes, y seguiremos con otras colectividades que también forjaron Montevideo. Gracias, Pablo, por la idea de organizar esta charla, y gracias a Shai por la exposición. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, Pablo, a todos ustedes. Felicitaciones por la iniciativa y a las órdenes también para seguir ampliando o seguir generando conexión de alguna manera o acercamiento del público con la historia de la cultura judía en Montevideo. Muchas gracias a todos, les deseo buenas noches y que descansen.